Un feliz y hermoso día de en medio de la semana, el ombligo de la semana, le digo yo, y que hoy, pues el estudio, ¿por qué? Nación tan grande. Este título en realidad nos lleva a ver qué tan grande era este pueblo de Dios. Este pueblo que el Señor decidió escoger y llevarlo a que fuera el representante de lo que realmente es el Dios del mundo. Y Dios nos está llevando aún a través de los eventos y de todo lo que hoy nuestros ojos ven y nuestros oídos escuchan, de ver que sí tenemos un Dios grande porque aún nos protege de muchas cosas que están sucediendo y están pasando. Por eso el libro de Deuteronomio creemos que sí, es un libro profético para este último tiempo ya de la existencia de esta tierra. Y hoy, pues para llevar este hermoso estudio, nuevamente, el pastor Gabriel está acompañándome. Gracias, pastor. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Seguiremos entonces estudiando este maravilloso libro. Gracias. Bien, pues entonces les invitamos para que vayamos en oración y podamos entablar este diálogo con el Señor. Bendito Padre, te damos las gracias por la oportunidad una vez más de comunicarnos contigo, de ver las maravillas de tu palabra, de ver cómo está escrita para los tiempos finales, para tu pueblo. Esta verdad presente que debe estar colocada en nuestro carácter, en nuestra mente, en el día de hoy. Gracias por el libro de Deuteronomio, que es para nosotros. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a repasarlo en esta mañana. Danos sabiduría. Dirige a mis hermanos que están en este momento con su Biblia abierta, escuchando tu voz. Dale de tu bendición, dale de tu Espíritu Santo. Si algo le aqueja en su vida física, mental y emocional, que tu Espíritu Santo en este momento esté con ellos. Danos sabiduría a entender tu voz, porque te lo pedimos en el nombre perfecto de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Estamos en miércoles, como usted dijo, Ya. en el ombligo. En el ombligo de la 3 semana. de noviembre. Y realmente, así como es el miércoles el ombligo de la semana, también estamos en el ombligo de la lección. ¿Ya? Porque dice, porque ¿qué nación grande hay? Y pone 3 o 4 puntos suspensivos allí. ¿Saben? El Deuteronomio capítulo 4, pero ahora el versículo 7, que es el capítulo que estamos estudiando esta semana, nos dice algo interesante. Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 7 dice, porque ¿qué nación grande hay? Es una pregunta que lleva en sí una respuesta, una pregunta retórica se le llama esto. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos? Los paganos sabían que tenían sus dioses, pero ellos creían en dioses falsos y en dioses que estaban muy lejos de ellos. No así Israel. Israel tenía un Dios cercano. Vean, dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Saben? La gente piensa que Dios, como la Biblia dice que Dios está en el cielo, el paganismo nos ha enseñado a nosotros que Dios está lejos, que está lejos de ti, de tus problemas, que está lejos de nosotros. Mi querido amigo, Jehová, el Dios de Israel, estaba cerca de su pueblo. La Biblia dice en Juan 1:14 que aquel verbo se hizo carne y habitó dentro de nosotros, entre nosotros. Dios siempre ha estado cerca. Aquí tenemos en la pantalla el verbo, el texto, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Amigo, el Dios verdadero que está en la Biblia no es un Dios extraño,
No es un Dios que la humanidad no lo conoce, no es así. Esta humanidad vio a Dios pisar este mundo, vivir como nosotros y sufrir en la cruz mucho más que nosotros. Ahora, la lección está enseñando que esta nación tenía grandes privilegios. Primero, tener un Dios cercano. Un Dios que no solamente mandó a Moisés a que le diera estas grandes instrucciones, sino un Dios que cumplió la profecía y vino a este mundo. Y aún ese Dios está cerca de ti y está cerca de mí. Ahora, el libro de Deuteronomio presenta de que la nación de Israel fue escogida con varios propósitos, pero en este momento voy a nombrar solamente dos. El primer propósito de que Dios escogió a su pueblo, a pesar de las dificultades, de los defectos que tenía Israel, Dios escogió esta nación para traer a su hijo. Jesús era del linaje de Abraham. Jesús era del linaje real, judío. Jesús nació en Israel. Esta nación, el propósito que Dios le escogió es para traer al Mesías. El segundo propósito de los tantos que les puedo nombrar es que Israel tenía que ser luz para el mundo. Amigos, Moisés es un hombre inigualable en la historia. Moisés era un ex militar muy preparado, pero Moisés era pastor de ovejas también. Moisés era poeta, legislador. Ese hombre inspirado por el Espíritu Santo hizo una nación inigualable. Usted ve las leyes que están en el Antiguo Testamento, como le llaman los judíos la Torá, y en estas leyes se inspiraron naciones como los Estados Unidos y otras para poner leyes que hoy están en vigencia. La legislación de Israel era única. Tenían a un Dios cercano en la parte teológica y espiritual, pero también tenían a un Dios que les relató su propia constitución. La constitución de Israel, por así decirlo, fue inspirada por Dios. Ahora, Israel tenía todo, mi querido amigo, para ser la primera potencia del mundo. Estaba en el ombligo del mundo, la mejor tierra. De la tierra de Israel se salen para todos los continentes. Están en el centro mismo del globo terráqueo. Israel tenía todo para ser hoy la primera potencia del mundo, la primera, donde los grandes medios de comunicación fueran del planeta a escuchar la voz de Dios en Jerusalén, donde de allí se transmitiera por vía microondas, por vía satelital, la palabra eterna de Dios. Dios tenía planes, no solamente de traer a su hijo a esta nación, sino que de allí la luz se expandiera en el mundo. Pero ¿qué pasó, mi querido oyente? La gran nación de Israel, no toda, pero una gran mayoría, ¿por qué fracasó? Porque apostató de los mandamientos de Dios. Se separó de Jesús, no aceptó al Dios hecho hombre. Solamente un grupito, un remanente que fue la iglesia de Cristo. Los 12 apóstoles y otros más que siguieron a Jesús, y de Jesús sacó un remanente de ese pueblo. Israel tenía todo. Tenía leyes únicas. Era un pueblo único con un Dios único. Tenía todo. Miren, todo el Medio Oriente, donde se escribió este maravilloso libro de la palabra de Dios, el Medio Oriente, allá en Asia Menor, era un pueblo pequeño, pero contra el mundo. El único pueblo que tenía a un solo Dios era Israel. Los demás pueblos adorando dioses falsos, paganismo, no querían escuchar a Dios. Y el único pueblo que era la luz del mundo en ese momento era Israel. ¿Qué sucedió? Dios tenía grandes planes. Dios en sí no fracasa, y no fracasó porque Dios cumplió en traer a su Hijo. Pero ¿saben algo? Cuando no nos ponemos en manos de Dios, hacemos que Dios, aunque cumpla sus propósitos, el plan que tiene para mí no se cumpla. ¿Por qué? Porque eso sucede y a veces no se cumple para ti porque no obedecemos a Dios, porque no le tenemos fe a Dios, porque somos incrédulos a Dios. Entonces, esta lección nos está diciendo en ese versículo 7, versículo 8, que Jesús nació en ese pueblo. Las escrituras vinieron en ese pueblo. Y Dios tuvo que sacar un remanente de allí, de nuestros hermanos judíos,
porque la gran nación, casi en su totalidad, o en su mayoría, no quiso nada con el Señor. Hoy nos dice a nosotros que Dios también hoy está llamando a su pueblo. Dios tiene un remanente. Hoy sigue la apostasía en el mundo cristiano. Hoy siguen las tradiciones, enseñando cosas extrañas. Hoy sigue el pueblo separándose de la palabra de Dios, tan igual como le pasó al Israel de antaño. Nosotros somos luz. Amigo adventista, esto no es para llenarnos a nosotros de orgullo. Ay, yo soy más santo que los demás. A veces pensamos que somos únicos solamente nosotros y que solamente nosotros nos vamos a salvar. No, no es así. Dios tiene un pueblo en todo el globo terráqueo, invisible, que le busca, que quiere obedecer a Dios. Pero tú, mi querido amigo, eres llamado con un plan, con un propósito de ser luz. Que ningún compañero de trabajo ahora te vaya a seducir a tú apartarte de los mandamientos de Dios. Así le pasó a Israel. Israel veía a las demás naciones practicando paganismo y se iba con ellos, en vez de ser luz. Veía a las madianitas y se iba con los madianitas. Veía a los jebuseos y se iba a adorar con los baales, a adorar a Astarot, a adorar a Tamuz. Y Dios decía, pero yo te dejé para que fueras un pueblo único, para que todas esas tribus falsas vieran en ti mi gracia. Hoy en día pasa lo siguiente, también el pueblo adventista y el pueblo cristiano en el último momento está dando mal testimonio, mi querido amigo. En nuestro trabajo a veces caemos seducidos. Un amigo te ofrece una cerveza y no eres luz en decir eso hace daño y da la oportunidad de hablarle de la verdad presente. ¿Por qué no trabajas el sábado? Y a veces decimos, no, es porque estoy ocupado con mi esposa. No, aprovecha de ser luz, de decirle que el día del Señor es sagrado. Y a veces estamos con nuestros familiares en diciembre, en otra festividad, y no aprovechamos el momento de ser luz. Nos escondemos y a veces caemos seducidos por el mundo. Eso le pasó a Israel. No fue luz, no quiso ser luz. Y por eso que hoy Dios, a través de Moisés, le está diciendo, no había una nación más grande. No habían unos planes más grandes para ninguna nación que para la tuya. Pero lamentablemente ellos utilizaron mal su libre albedrío y eso es una enseñanza para nosotros hoy, que el pueblo adventista fue llamado para iluminar la tierra con la verdad presente, con la verdad de los tres ángeles. Y no para esta oficina, para el pastor y para mí, o para lo que hace esta oficina maravillosa en el mundo, sino para ti, mi querido amigo. Dios te está llamando a ti que seas un líder donde tú estés, de alumbrar la tierra, porque ahora tú eres el judío moderno, tú eres el Israel de Dios en los tiempos finales. Vamos a preguntarle al pastor ahora qué nos tiene con las citas de las Paraguay. Parte de esas citas que también son sumamente importantes, pero yo en todo esto, pastor, veo un sermón de Moisés. Un sermón de Moisés para el tiempo de ese pueblo. Un sermón que los lleva a reflexionar, a pensar y a entender toda la obra que Dios se había hecho con ellos. Y hoy en día parece que los sermones muchas veces despiertan al pueblo y otras veces parece que el corazón se endurece. Porque queremos seguir viviendo como estamos viviendo, porque nos sentimos a gusto, porque es la alegría y es el gozo y es el bienestar de la familia. Moisés, en este capítulo 4 de Deuteronomio, despierta un interés en el pueblo con un mensaje directo al corazón y a su pueblo o a su nación. Deuteronomio, vamos a leerlos. Vamos a ir parte por parte. Yo cuando menos aquí, en estos 4 versículos, veo 3 mensajes, 3 amonestaciones que Moisés le da. Miren, vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 32. Vamos a leer hasta el 35. Pero si allá Gilbert me pone versículo por versículo, le voy a agradecer. No, 4:32 primero. Gracias, Gilbert, por todo lo corrido. Pero vamos a ir texto por texto, ¿ok? Gracias. Miren cómo empieza el sermón de Moisés. Porque pregunta ahora, le está hablando a su pueblo, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados
que han sido antes de ti, o sea, de esa nueva raza, de esa nueva generación. Ahora Moisés les está hablando. Pregúntate. Desde el día que crió Dios al hombre, fíjate, ya los está llevando hasta Adán, hasta el jardín del Edén. Desde el día que crió Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ve? Ahora Moisés los lleva a la creación, recordándole cómo aún Dios había hecho al hombre, aún como Dios había protegido de la muerte a Adán y a Eva, cómo Dios había guiado a estos personajes, a los primeros, y el diablo siempre tentando a su pueblo, a sus hijos. Y por eso en el primer mensaje, Moisés tiene que hablarles de la creación, de dirigirlos desde el punto de partida para que ellos entendieran lo que Dios estaba haciendo ahora con ellos. Por eso sus primeras palabras, porque pregunta ahora, pregunten ustedes si nuestro Dios que nos ha guiado alguna vez nos ha abandonado, alguna vez nos ha dejado solos. El Señor aún en el dolor y en el sufrimiento, ahí está con nosotros. Eso tenemos que entenderlo. Ha llegado momentos desesperados, Dios ahí está, a tu lado, no lo vemos, no lo tocas, estás sufriendo, pero Dios te está cuidando. Si no, preguntémoslos a Job. El diablo lo tentó, el diablo lo sacudió, pero Dios le dijo, la vida no me le toques. Por eso en el versículo 33, Deuteronomio 4:33, ahora él dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando del medio del fuego como tú la has oído sin perecer? Oh, mira, ahora les recuerda, en el momento cuando el pueblo estuvo allá cerca del monte y ellos tuvieron ese privilegio de escuchar la voz de Dios. Tuvieron ese gran privilegio de escuchar la voz de su rey y que ningún otro había tenido ese privilegio. Pero ahora Moisés los lleva a reconocer y a entender si ellos en realidad sabían de alguien, de un Dios de madera, de un Dios de piedra, de un Dios de cera, de vidrio, de oro, le había hablado a alguien. El Señor, en realidad, a través de la voz de Moisés, los lleva a recordar estas historias en este sermón. Y por último, el versículo 34 y 35 nos dice, ahora sí, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros, con guerra y mano poderosa y brazo extendido, y ha hechos aterrados como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Mira, este mensaje que vemos ahora como es de que Moisés les recuerda la manera de cómo Dios lo sacó de la esclavitud. A ti te fue mostrado, dice Deuteronomio 4:35, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Dios en su manifestación en Egipto, con las plagas, con la muerte de los primogénitos, con todo lo que Dios reaccionó o hizo, ahora el pueblo tenía que recordar a través de la voz de Moisés las grandes maravillas que Dios había hecho con ellos. Y este mensaje y este sermón
un sermón bien claro y eficaz al pueblo de Dios. Ahora decirle a la gente, ¿de a dónde te sacó Dios? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando andabas tirado, borracho, allá golpeando a tu esposa, golpeando a tus hijos, dejando sin comer a tus hijos? Y ahora, cuando has conocido al Señor, ¿no te ha ido bien en la vida? ¿Has estado en paz? ¿En realidad hoy vives mejor? Muchas cosas a veces no nos agradan que nos recuerden, pero a veces Dios lo permite para ver si nosotros en realidad reconocemos lo que Dios, o lo que valemos más bien para Dios, y el interés que Dios tiene por el ser humano. Y yo te digo hoy en día, ese mismo interés en el tiempo de Cristo es el mismo interés que Dios tiene hoy por la raza humana. Por eso Cristo nos dice que si aún un solo pecador hubiera estado arrepentido en el tiempo que Él vino, por Él hubiera venido. Y hoy creemos que va a haber un pueblo remanente que va a entender el mensaje del Señor, que va a escuchar y va a obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso yo te invito ahora de que tomes decisiones y que te preguntes de a dónde Dios te ha llamado y para qué te ha llamado. ¿Cuál es el propósito de Dios al haberte llamado? Para que vengas a engrosar las filas del Señor en este último tiempo. Dios pueda guardarte en su gracia y pueda guardarte aún de todas estas enfermedades que hoy están cayendo y están llegando, para que seas de aquellos de los 144,000 que darán testimonio del verdadero amor de Dios. Y aún a través de las angustias tenemos que declarar que Dios es amor. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Dios te guarde.